Muy buenas, gente, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo. Aquí estrenando este segundo trofeo Cadetes de Almoradí. Y nada más darse el inicio de esta prueba para los cadetes. Ahí con esa caída que acabamos de ver de Malonda, sin graves consecuencias. Y nos damos cita en esta segunda edición. Recordamos el año pasado, el 28 de julio del 2024, se imponía aquí Asier Fortea, el corredor del Infinobras, por delante de Luis Cayuela y Alejandro Soto. Hay las metas volantes que caían a manos del propio Luis Cayuela, ahí empatado a puntos con Borja Jiménez. Ahí tercero sería el propio Asier Fortea. La clasificación por equipos el año pasado caía a manos del nieto del lobo, Nutribán. Segundo, el Infinobras Grupo Sime. Tercero, Saxun Strusax Primoti. Y línea de salida. 75 corredores. Ahí por orden de dorsal. La presencia de corredores del Infinobras Grupo Sime. El Juan Giner Ulevel. Grau Pascual, el TPG Wixum, en la zona Elche Team y Cáscola, un corredor del Icáscola, se trata ahí de Alberto Manzano, el grupo Deportivo Llopis, el Guerola, el equipo cadete de Torrevieja, el nieto del lobo Nutribán, hay un corredor del club ciclista Roldán y aún otro corredor suelto. Entre ellos hay Adrián Alcázar del Piñero, del grupo deportivo Piñero. Bueno, pues en principio la prueba, que estaba reservada unos 50 minutos y unas 2 vueltas, ahí posiblemente van a rondar los 42 kilómetros. Ahí contamos con la cámara on-board de Álvaro Hernández, el corredor del Grau Pascual. Ahí vemos imágenes en el margen inferior izquierda. En estos primeros compases de carrera, el kilómetro 5. Recordamos que al término, bueno, han sido de la partida sobre las 9 de la mañana. Recordamos que al término de esta prueba, ahí va a dar inicio sobre las 10:30, la prueba puntuable para la Interclub Vega Baja. Y recordamos, bueno, más adelante pasaremos a hablar largo y tendido de esa prueba Interclub Vega Baja, que está entrando ya en esa recta final, a falta de la prueba de hoy de Almoradí y la prueba de Cox de la próxima semana, 29 de junio. Y venimos de ese cuarto criterium Cadetes Ciudad de San Vicente, el pasado 8 de junio, ahí con la victoria de Alejandro Guijarro, que se imponía acompañado en la escapada sobre Alex Beltrán del Juan Giner. Ahí comandando el pelotón Frank Gramash, ahí pasando por delante de Vicente Andrés, Borja Jiménez, Samuel Pastor, Gonzalo Cabas y Sergi Rivera. Recordamos que deja la clasificación de la Challenge de la Comunidad Valenciana Cadetes encabezada por Vicente Andrés, que se coloca con 163 puntos por 158 de Frank Gramash. Y tercero, el corredor noveldense de la zona, Jorge Rueda, que lleva en su casillero 137 puntos. Recordamos que vamos a contar hoy con 2 metas volantes. Y como no, lo que mencionamos anteriormente, estas imágenes, vamos a ver si podemos poner un enlace en la descripción del vídeo, en la parte de abajo de aquí de la casilla de YouTube, donde van a poder ver íntegra toda la hora de carrera de los cadetes a través de la cámara on-board de Álvaro Hernández. Y recordando el calendario, en el día de ayer, que se disputaba el día de ayer, 21 de junio, se disputaba ese cuarto trofeo en bases Arandiga, con la victoria, hoy aquí presente, de Xavier Arnal, el corredor del Juan Giner Ulevel, que se imponía en solitario por delante de Miguel Navarro del Infinobras. Hay tercero Nicolás Donat,
también compañero de equipo de Xavier Arnal. Ahí cuarto, Borja Jiménez del Infinobras. Quinto, Marco Sánchez. Sexto, Saúl Cantó, el corol del Infinobras. Vamos a detallar los 10 primeros para cerrar este trofeo en bases Arandiga. Ahí sería séptimo Borja Ferrandiz, octavo Adrián Pardo, noveno José Manuel Perales, décimo Carlos Pérez. Y recordamos próximas citas en el calendario. Ahí lo más próximo es la prueba de Xixona. La prueba de Xixona, que se va a celebrar conjuntamente con prueba de escuelas. Este próximo 29 de junio, desde Xixona, ese trofeo de escuelas de Xixona Bressol del Torró. Y este próximo fin de semana también se celebra aquí en Molinicos, Albacete, en la zona sur de la provincia de Albacete, esa novena Challenge Vuelta a Molinicos. Esa doble jornada del sábado y domingo. Ahí creo, si no nos equivocamos, con 2 pruebas en línea. Ir siguiendo y recordando el panorama cadete de la Comunidad Valenciana. Recordamos la puesta en funcionamiento del ranking Comunidad Valenciana de cadetes. Aparte de la Challenge, tenemos ese interesantísimo ranking. Recordamos todas las pruebas no puntuables para la Challenge dentro de la Comunidad Valenciana. Y ahí encabeza la clasificación Borja Jiménez con 261 puntos, el corredor del Infinobras Grupo Sime. Hay segundo Alex Beltrán del Juan Giner U-Level. Tercero Jorge Rueda del Azona Team de Elche. Ahí recordando que toda esta información, el ranking cadete de la Comunidad Valenciana, más la Challenge de la Comunidad Valenciana, todo como siempre disponible en la página de la FCCV. Bueno, pues entramos en este primer tercio de carrera, ahí con ese toque de campana, ahí que ayuda a los corredores a identificar ese próximo paso puntuable en este recorrido de 2.400 metros, aquí preparado por el club ciclista Almoradí. Al mismo tiempo, al término de esta prueba, en este mismo circuito, ahí van a hacer presencia los corredores del pelotón Open. Y recordando que entramos en esta fase final, recordamos que la Interclub Vega Baja, que empezaba en los Montesinos, pasando por San Miguel de Salinas, Benferri, Pilar de la Horadada, Catral, Albatera, Torrevieja, Crevillente en el día de ayer. Ahí en esa prueba durísima, que no es otra que la de Crevillente, un terreno exigente. Ahí la victoria en solitario por parte de Diego Milán, el corredor del Kraken, que se imponía por delante de Aitor Escobar, que entraba acompañado de Manuel Sánchez Aldeguer. Ahí sería cuarto Alejandro Gómez, quinto Sergio Verdú, sexto Linero, séptimo Delicado, octavo Louzani, noveno José Manuel López, décimo el corredor junior del Saxum Extrusax, José Ramón Guijarro. Y atención, porque entramos en esta recta, en esta avenida de Orihuela, este paso puntuable de las metas volantes. Vamos a ver, consigue ahí unos metros ahí el corredor de la zona team, del conjunto ilicitano. Vamos a ver si es suficiente, parece que sí. Vamos a ver quién se lleva esos 3, 2 y 1 puntos. Ahí sprinta, consigue pasar ahí en primera posición
Daniel Martínez por delante de Marc Mira y Yago Blasco. Hagamos que tenemos otra en ese segundo tercio de carrera. Hay de momento muchos intentos, pero no ha fructificado ningún corte. Conectamos de nuevo con la cámara onboard de Álvaro Hernández. En este pelotón aquí, bueno, hay aproximadamente unas 60 unidades. Vamos a repetir, de esas 75 que han tomado la salida a las 9 de la mañana. Bueno, aprovechando el fresco, porque recordamos que llevamos unos días aquí apretando el calor de lo lindo. Y hablando de cortes, pues vamos con el primero de ellos. Vamos a ver. Primer corte. Aquí lo inauguran Mauro Morte, Santiago Fernández, Beltrán Raso, Rubén Ibáñez y Jordi White. Hay un corredor de cada equipo. Y vamos a ver si hay entendimiento, que es difícil. Y por delante del pelotón, saltando alguna que otra unidad. Ahí girando aquí a espaldas entre la población y el polígono industrial de Las Maromas. Y el quinteto abriendo camino, con una media alta, aquí un poquito por encima de los 44 kilómetros por hora. Conectamos brevemente de nuevo ahí con la cámara de Álvaro Hernández. Y vuelvo a repetir que después pondremos en la parte de abajo del vídeo en YouTube el enlace para que vean íntegra esa hora de carrera desde la cámara del corredor Grau Pascual. Retiramos Amianto Saxum. Ahí la fusión de esos dos conjuntos del Saxum y el Grau Pascual. Ahí se incorpora Alex Coll, ese dorsal 44, al paso por meta, aquí con la moto de Tarabillo. Ahí le enviamos un saludo. Y vamos a ver que entra el corredor del Juan Giner, Alex Beltrán. Hay un Alex Beltrán que está situado 11º. Ahí con 85 puntos en la Challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos cerrando el grupo después de pegar ese fogonazo para tomar contacto. Por lo tanto, 7 corredores, pero con el pelotón prácticamente casi echándose encima. Ahí Jordi White, que pide un poquito de colaboración. Pues harto difícil, Y estamos en un recorrido muy muy rápido, Prácticamente llano como la palma de la mano. Y vemos el pelotón ahí con esos 200 metros ahí perdidos sobre este grupo de 7. Que va a volver a pasar por la línea de meta. Conectamos con el pelotón donde está rodando ahí Álvaro Hernández, entrando a esta avenida. En esta avenida de Orihuela, decíamos, avenida de Algorfa y avenida de la Comunidad Europea. Aquí en esta localidad de Almoradí. Ahí entrando. Prácticamente ahora mismo pasando ya al ecuador de la carrera. Este grupito de 7, vuelvo a repetir aquí el pelotón echándose encima. Ahí ahora cerrando Mauro Morte. Ahí por detrás arrancan Samuel Pastor y el dorsal 43 de Gonzalo Cabas. Esto va a complicar todavía un poquito más el grupo, con un pelotón que lo tenemos muy muy cerquita. Ahí nos vamos con la moto de Tarabillo hacia adelante, viendo que se van acortando las distancias. Ahí tirando ahora Alex Beltrán y Mauro Morte, como vemos ahí el pelotón echándose encima. Y como vemos la media, acercándonos a esa media hora de carrera, pues bueno, por simplemente aumentando la distancia por 2, ahí nos sale, como vemos, los 40, un poquito por encima de los 44 kilómetros por hora de media. En este
kilómetro 22 de carrera. Ahí aproximadamente van a salir unos 42 kilómetros. Son los que van a tener la prueba de hoy. Y recordando el próximo campeonato de España de cadetes, recordamos que va a tener lugar en Tarazona de la Mancha, en Albacete. Recordamos que el 4 de julio ahí tendrá lugar la contrarreloj por equipos cadetes, masculino y femenino, contrarreloj individual, también masculino y femenino, y las gincanas de la categoría infantiles. El sábado, día 5, las pruebas de BTT para categoría cadetes e infantiles, y la prueba en ruta para los infantiles. Y la prueba reina de la cita el domingo 6 de julio, las féminas que tomarán la salida a las 9 de la mañana, los cadetes a las 11. Repito, 6 de julio, Tarazona de la Mancha, Campeonato de España cadete. Ahí tenemos en imágenes ahí a Martí Carreras, el corredor del Torrevieja Cadetes Team. Ahí intentando en estos parones. Ahí vemos también al corredor murciano luciendo ese maillot de campeón de Murcia. Ahí ese dorsal 168 perteneciente a Aitor Ros. Ahí con ese título conseguido por Aitor Ros en Puerto Lumbreras el pasado 2 de junio. Ahí con la victoria en la prueba en línea del propio Álvaro Hernández. Ahí nuestra cámara on board, hoy aquí desde Ciclismo Levante. Hay nuevos intentos, ahí por parte de hombres de la zona del Nieto del Lobo. Y como vemos, de todos los equipos, pues siempre llevando un control férreo. Y cuando falta algún componente, pues lógicamente los demás equipos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos. Y la verdad que complicado, poner tierra de por medio. Pues de momento lo están consiguiendo. Ahí los tenemos. El dorsal 163 de Rubén Ibáñez, el Nieto del Lobo Nutribán, y el corredor Hugo García de la zona Team Elche. Ahí hacemos ese giro a la derecha. Bueno, pues ahí entra un corredor del Torrevieja Cadetes, Juan Felipe Rodríguez, el cadete segundo año. Entrando en esta avenida de Orihuela, esta larguísima recta que da acceso a la población de Almoradí. Y ahí se forma este terceto, acercándose ahí al kilómetro 29. Repetimos, de unos 42 kilómetros la prueba de hoy. Y recordando un poquito el calendario, por lo menos en cuanto a la provincia de Murcia, aquí tan cercana y fronteriza a la provincia de Alicante, recordar esa Copa Murcia de Cadetes que se desplaza el 13 de julio en Era Alta, en ese trofeo ciclista Antonio Campillo, el 20 de julio en Roldán, ese trofeo Escuelas del Roldán, el 24 de agosto en Los Alcázares, el 7 de septiembre Cadetes en Lorca, y va a cerrar la Cresta del Gallo, esa última cita, con esa 37 edición de la escalada a la Cresta del Gallo, el 14 de septiembre. Vemos el pelotón, cómo se ha estirado ahí con los hombres del Nieto del Lobo, los que más activos se están presentando en esta matinal, aquí en este segundo trofeo cadetes de Almoradí. Hay pequeño parón. Adelantamos la secuencia y vamos a ver, nuevo intento. Ahí desde que hemos cortado ahí la secuencia, ahí ha arrancado ahí José Vicente Llorca, el cadete de primer año del Grau Pascual Amianto Saxun.
Ahí lo tenemos. Pues ahí tenemos al corredor de Finestrat. Ahí empezando esta larga recta, avenida de Orihuela. Y entrando en estos últimos 12 kilómetros de carrera, José Vicente Llorca. Y vamos a ver porque tenemos paso puntuable. Al paso por meta, paso puntuable. Y vamos a ver si esos metros conseguidos por el corredor. Ahí el corredor finestrense. Ahí parece que sí. Ahí se relaja un poquito. Ahí sabedor que se va a llevar esos 3 puntitos. Y vamos a ver quién pasa en segunda posición. Bueno. Hay un mano a mano entre Marc Mira y José Andrés Guirao. Y atención porque Marc Mira suma otros 2 puntos a los que tenía en la primera meta volante. Y en caso de finalizar, el corredor del Grau Pascual se va a llevar las metas volantes con 4 puntos. Marc Mira. Ahí tenemos a White. Ahí después de ese pequeño arreón fuerte en esa segunda y última de las metas volantes. Ahí tenemos a Jordi White. Ahí Jordi White, el corredor Olivenc de Oliva. Ahí levanta el pie. Está buscando que alguien pase, pero bueno, harto difícil. Vamos a ver ahí que le da continuidad ahí el hombre del Juan Giner. Reaccionan los hombres del Club Ciclista San Vicente. Y ya estamos a menos de 10 kilómetros para finalizar este segundo trofeo Cadetes de Almoradí. Buscando sustituto a Asier Fortea, el ganador el año pasado aquí. Y recuerden que a través de YouTube tienen las imágenes del año pasado, también a través de las cámaras aquí de Ciclismo Levante y también a la montura de Tarabillo. Ahí conectamos de nuevo ahí con la cámara on board de Álvaro Hernández. Estos algo más de 50 corredores que nos quedan. Sí, unos 55 corredores son los que quedan ahora en el pelotón, más a un grupito descolgado. Ahí vemos los hombres del Juan Giner en esas primeras posiciones. Ahí reaccionan también los hombres del Nieto del Lobo. Al paso por meta, kilómetro 33.300. Ahora mismo con una media de 44.300 a la hora. No está mal. Como repetir que estamos en un trazado, estos 2.400 metros, muy rápidos, prácticamente con, podemos decir que 3 curvas, prácticamente. Y se puede rodar muy rápido. Los hombres del Nieto del Lobo buscando el corte bueno. Y con hombres del Grau Pascual. Reacciona por ahí detrás White. Curva a la derecha de 90 grados. Pero como vemos con estas medias, difícil, muy difícil ahí abrir hueco, a menos que sea un grupo bastante numeroso. Y de momento reaccionando muy bien estos algo más de 70 corredores que han tomado la salida aquí en este segundo trofeo ciclista Cadetes de Almoradí. Ahí volviendo a conectar ahí con la cámara on board. Ahí como vemos con los componentes del TBG. Recordamos que tomaba la salida aquí Carles Cubedo, Alejandro García, Fran Lereu, Enrique Ribelles, Iván Sánchez, Jaume Santamaría, Blas Vicente, Isaac Vilchez con Z. Y los hombres del Torrevieja, que tomaban la salida aquí con Martí Carreras, Daniel González, Alex Puig, Juan Felipe Rodríguez. A ver si se me dejo algún otro. Esos son los 4 corredores del Torrevieja.
Y ahí tenemos, comandando ahora el pelotón. Nuevo paso por meta, kilómetro 36 de carrera. Ahí los jueces ahí marcando 2 vueltas para el final. Así que estamos un poquito por encima de los 5 kilómetros para el final. Y esto huele que se va a decidir al sprint. Bueno, al menos eso es lo que parece. Ahí a puntito de entrar en ese último giro. Ahí vemos con estas imágenes a cámara lenta, con los numerísimos intentos, que prácticamente no ha fraguado ninguno. Y estas bonitas imágenes que siempre les encomiendo ver, no a través del móvil, sino a través de televisión, y cuantas más pulgadas, mejor. Ahí vemos el ritmo de los hombres del Nieto del Lobo, del conjunto de la zona Elche Team, aquí entrando en la avenida de Orihuela. Y ahí ese penúltimo, bueno, en este caso sí, penúltimo paso. Recordemos que el próximo paso va a ser meta para cerrar estos 42 kilómetros. Y vemos ahí cerrando el grupo Antonio Frutos, el hombre del Nieto del Lobo. Nosotros paramos aquí la montura y vamos a ver el sprint. Vamos a ver el sprint sin cortes. Y atención ahí porque tenemos, vamos a ver quién lleva ahí unos metros, Alejandro Guijarro. Ahí tenemos a Alejandro Guijarro. Vamos a ver, llega. Vamos a ver si consigue llegar. Mira por debajo del hombro. Victoria para Alejandro Guijarro. Bueno, in extremis ahí Alejandro Guijarro. Ahí por delante de Jordi White. Ahí tercero, muy apretado ahí Martí Carrera. Vamos a verlo repetido. Ahí tenemos a Guijarro. Bueno, cómo se ha impuesto ahí. Ahí se lamenta ahí White, que le ha faltado un par de metros. Y tercero ahí en el cajón Martí Carreras. Bueno, y vamos a ver, ya vamos a aprovechar que teníamos ahí a Álvaro Hernández, lo teníamos ahí al más estilo Julio Alberto Amores, metido ahí en esa parte delantera del pelotón. Y les dejamos con las imágenes de estos últimos 500 metros. Ahí sin cortes. Y bueno, vemos los nervios ahí. Bueno, cómo se ajustan ahí los manillares unos con otros, con esta velocidad, con estas velocidades. Vemos cómo se lanza el sprint. Ahí vemos a Alejandro Guijarro en el plano de la izquierda. Y ahí por la derecha, ahí Álvaro Hernández, que va a ser sexto en meta. Y apuradísimo, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos a Alejandro Guijarro celebrándolo. Y el nuevo titular de este trofeo ciclista cadetes en Almoradí. Ahí vamos a verlo repetido ya a pantalla completa estos últimos metros. Ahí vemos también ahí, bueno, ahí ese rifirrafe con Aitor Ros y con la fuerza con la que hay que llegar en estos últimos metros. Ahí cuando se está lanzando el sprint vemos la velocidad de la montura de Álvaro, ahí casi por encima de los 60 kilómetros por hora. Espectaculares imágenes. Ahí lo tenemos, entrando Álvaro en esa muy buena posición de sexto y rebasando ahí a su compañero victorioso Alejandro Guijarro. Ahí tenemos el top 30. Como vemos ahí copando todos los cadetes de segundo año. El primer cadete de primer año, Pere Fullana, del Grau Pascual, ahí con Yago Blasco y José Andrés Guirao. Ahora pasamos a detallar las secundarias con la victoria por equipos del Grau Pascual. Amianto Saxun, Guerola, Juan Giner, Infinobras, Nieto del Lobo, Llopis, Azona, TBG, lógicamente al puestómetro. Ahí todos con el mismo tiempo. Metal Volantes, lo que habíamos mencionado anteriormente. Marc Mira por delante de José Vicente Llorca. Bueno, nosotros nos despedimos. Así ha sido este segundo trofeo ciclista cadetes de Almoradí. Y así se lo hemos contado. Nos vemos. Hasta la próxima.